El increíble y sagrado plan de Dios. La transformadora fe de Timoteo revelada por Pablo. En el tercer año de Joacim, cuando las sombras de la opresión se cernían sobre el pueblo de Dios, un joven llamado Timoteo crecía en la ciudad de Listra, en el corazón de Asia Menor. Desde su infancia, su madre Eunice y su abuela Loida, mujeres de gran fe y devoción, le enseñaban las sagradas escrituras, encendiendo en su corazón el amor por el Dios de sus antepasados. Las historias de las hazañas divinas resonaban en su interior como ecos de esperanza en un mundo quebrantado. Un día, en medio de la brisa matutina, un hombre enérgico llegó a Listra, el apóstol Pablo. Su andar era decidido, y su mirada, llena de pasión, iluminaba a quienes estaban alrededor. Pablo traía consigo un mensaje de salvación y un llamado a la transformación, que atrajo la atención de muchos, incluido Timoteo. Al observar su fe genuina, Pablo se acercó y le dijo con firmeza: «Eres joven, pero los dones que Dios te ha dado son grandes. Junto a mí puedes ser un portador del Evangelio». Las palabras de Pablo resonaban como un trueno en el corazón de Timoteo. Sintiendo una mezcla de emoción y temor, Timoteo aceptó la invitación. Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos. Durante sus viajes a Iconio, Antioquía y Éfeso, enfrentó burlas y desconfianza. ¿Cómo puedes liderar a otros cuando tú mismo aún estás creciendo?, le cuestionaban algunos. Pero las enseñanzas de Pablo, llenas de aliento, eran su refugio. «Nadie te menosprecie por ser joven, sé un ejemplo para los creyentes», podía escuchar su voz en momentos de duda. 1 Timoteo 4:12. En sus cartas, Pablo lo exhortaba con poder: «Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». 2 Timoteo 1:7. Cada palabra lo llenaba de valor. Sin embargo, la batalla interna continuaba. Especialmente en Éfeso, donde se desataban enseñanzas distorsionadas, Timoteo sentía la presión de ser un líder en medio de la confusión creciente. La responsabilidad caía sobre él como una carga pesada y empezaba a cuestionar si realmente era el indicado para tal tarea. La comunidad ansiaba claridad, pero su juventud parecía un impedimento ante las expectativas. Mientras la inseguridad lo acosaba, en una noche oscura, Timoteo alzó sus ojos al cielo, buscando en la inmensidad divina la confirmación de su llamado. ¿Es posible que este plan divino sea para mí?, reflexionaba en su interior, enfrentando sus miedos y esperanzas. Pero en aquellos momentos de angustia recordó las promesas del Señor, su fidelidad a través de las generaciones y los sacrificios de aquellos que habían precedido su camino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras Timoteo se adentraba en su ministerio, una nueva luz iluminó su andar, un sentido renovado de propósito y fe. Pero el desafío aún no había terminado, y el Espíritu lo guiaba hacia un destino aún más glorioso. ¿Sería él el instrumento que Dios utilizaría para brillar en medio de la oscuridad? Con cada paso, la historia de su vida se entrelazaba con el increíble y sagrado plan de Dios, llevando consigo la esencia de la transformación divina que el mundo estaba esperando ver. Mientras el sol se ocultaba tras los montes de Éfeso, Timoteo se encontraba en su habitación, sumido en la introspección y la oración. Los ecos de la evangelización resonaban a su alrededor, recordándole la gran responsabilidad que habíase depositado sobre sus hombros. La comunidad que lo rodeaba necesitaba líderes sólidos y aprendices del Evangelio dispuestos a guiarles en la verdad.
Y ahora, más que nunca, él sentía el peso del mandato divino. Hubo un día en particular que quedó grabado en su memoria. Un grupo de falsos maestros había comenzado a perturbar la fe del pueblo, extendiendo enseñanzas erróneas que sembraban confusión. Timoteo, con su corazón palpitante ante la confrontación, se dio cuenta de que la batalla espiritual no era solo contra las palabras vagas de hombres, sino contra las mismas puertas del infierno que buscaban prevalecer sobre la iglesia. Éfeso, con su cultura rica y variada, se estaba convirtiendo en un escenario donde las verdades eternas eran desafiadas y distorsionadas. Incapaz de permanecer inactivo, decidió que era el momento de actuar. Recordó las enseñanzas de Pablo, quien siempre le decía que la fe activa debe ir acompañada de acciones valientes. No es solo con palabras que el pueblo se edifica, sino también al vivir la verdad que proclamas. Resonaban las enseñanzas de su mentor en su mente. Fue así que, armándose con las Escrituras y un ferviente espíritu de oración, se dirigió a la reunión de la comunidad. Al llegar, vio a los hermanos congregados, algunos sumidos en dudas y otros firmes en su fe. Timoteo empezó a hablar, su voz titubeaba al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. Hermanos y hermanas en Cristo, no permitamos que la confusión se infiltre en nuestros corazones. La verdad que hemos recibido no es de hombre, sino del Dios eterno. Él nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Miremos juntos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cada frase que emitía comenzaba a tomar vida en los corazones de su audiencia. La fe que alguna vez había reverberado en su propio ser, ahora fluyó hacia ellos como un río de aguas vivas. Sin embargo, no todo era bien recibido. Un grupo de líderes, resentidos por la influencia de Pablo y el ascenso de un joven como Timoteo, se levantó para contradecirle con palabras cortantes, intentando descartar su mensaje. ¿Quién es este chico? ¿Qué puede enseñarnos sobre la verdad?, preguntaron con desdén. La inseguridad volvió a invadir el corazón de Timoteo, pero recordó la promesa divina. Cuando fueren llevados ante las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de decir, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mateo 10:19. Con renovado coraje, decidió que no se rendiría ante el escepticismo, sino que se aferraría más a la fe que lo había guiado hasta ese punto. Con clamor en su corazón, oró por sabiduría y entendimiento. Ese mismo día, mientras emergía del edificio donde había compartido su mensaje, sintió una brisa cálida envolviendo su ser. Un suave murmullo la acompañaba, provocando que sus pensamientos se detuvieran. La presencia del Espíritu Santo era palpable, y una seguridad que traspasaba su entendimiento le llegó. «He aquí, estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Mientras miraba hacia el horizonte de Éfeso, sintió un nuevo sentido de dirección, un propósito divino que lo llevaban a seguir adelante en la proclamación del reino. Antes de que pudiera procesar el total de esta revelación divina, una voz interior seguía resonando en su mente. Tu historia aún no ha terminado, Timoteo. Todo en su ser esperaba la siguiente manifestación del plan soberano de Dios. ¿Cuál sería la siguiente etapa en el camino de la fe y la batalla espiritual? Las revelaciones se hallaban más allá del horizonte, listas para desfilar ante sus ojos. Sabía que el viaje apenas comenzaba y que el papel que desempeñaría en este increíble y sagrado plan de Dios aún llevaría consigo desafíos inimaginables y gloriosas victorias. La noche se había instalado en Éfeso, y las estrellas brillaban con un fulgor silente, atestiguando la carga que aún pesaba en el corazón de Timoteo. Se retiró a su habitación, donde las palabras de Pablo retumbaban como ecos de una verdad reveladora. El espíritu que Dios nos ha dado no es de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cogiendo su pluma, comenzó a escribir al apóstol, la urgencia de su espíritu fluyendo en cada letra, con la esperanza de recibir consejo y fortaleza.
A medida que la tinta se absorbía por el papel, la angustia que confrontaba se tornó en súplica. Timoteo meditaba sobre cómo se estaba desmoronando la fe de aquellos a quienes tanto amaba, atrapados en una red de confusión y engaño. Ante él, presenció vívidamente los rostros de sus hermanos, algunos llenos de preocupación, otros reacios a escuchar la verdad. La batalla espiritual que libraban había surgido de un desafío más profundo, una lucha por la identidad y el dominio del mensaje del Evangelio. No era solo una cuestión de palabras, sino de una conexión vital con el poder del Altísimo. Él sabía que el verdadero crecimiento de la Iglesia no podía formularse a través de técnicas humanas, sino que debía surgir del ardor del Espíritu Santo. Al finalizar la carta, una oleada de fortaleza se apodera de su ser. De inmediato, decidió que no se detendría a esperar más. Urgía de presencia, así que se dirigió nuevamente a la comunidad, abrumado por un deseo renovado de predicar la verdad. Esa noche, la reunión se tornó más concurrida. Los murmuros de inquietud y dudas se entrelazaban con la expectación de un mensaje fresco de esperanza. Timoteo, sintiendo el peso de la responsabilidad que se le confiaba, se levantó, y junto a su corazón palpitante, oró en voz baja, buscando la sabiduría del Uno, quien prometió que nunca lo abandonaría. «Aquí estoy, oh Dios», exclamó en su interior, «fúndeme en tu verdad y transfórmame por tu palabra». Al abrir su boca, el auditorio quedó en silencio, expectante. «Amados hermanos», comenzó con reverencia, «el tiempo ha llegado de recordar el llamado que tenemos como hijos de Dios. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino que hemos sido revestidos con la armadura de Dios para resistir las acechanzas del enemigo». El clamor de sus palabras reverberó en cada corazón. Timoteo, con una fe renovada, desenrolló el mensaje de Pablo acerca de la gracia y la misericordia de Cristo, quien trajo luz a las tinieblas. Aquel encuentro se convirtió en un símbolo poderoso de lo que el Señor puede hacer cuando el pueblo se une en ferviente oración y en la proclamación del Evangelio. Sin embargo, el clima de confrontación no desapareció por completo. Aquellos que se oponían comenzaron a murmurar y moverse entre la multitud, provocando agitación. En medio de la intensa atmósfera, una mujer se abrió paso entre la multitud, una practicante de la hechicería, quien había visto su arte tambalear ante los nuevos visitantes de la fe. Con la voz alta y desafiante intervino: «¿Por qué venís a perturbar nuestra paz? El Dios de este mundo también provee poder». Las miradas se entrelazaron entre la incredulidad y la confusión, como si las fuerzas del mal intentaran silenciar una verdad que amenazaba con desmantelar su imperio. De repente, una certeza divina descendió sobre Timoteo. Recordó que no estaba solo en su lucha. «No temáis las palabras de los hombres», murmuró para sí. Con la determinación creciendo en su interior, exclamó audazmente: «Mis amigos, no nos dejemos llevar por los vientos de la duda. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Hebreos 11:1. El eco de sus palabras resonó en las profundidades del alma de cada oyente. Mientras la tensión se acumulaba en el aire, Timoteo sintió que el poder de Dios comenzaba a manifestarse. La contienda espiritual intensificaba y, al instante, recordó que detrás de cada prueba, el propósito del Señor se revelaría. Esa noche, se entregó a la oración ferviente, consciente de que el indeleble plan de Dios continuaba desenrollándose. Sabía que se levantaba algo formidable en Éfeso. No obstante, en su corazón sentía que la historia de cada uno de sus hermanos se unía a la suya de manera maravillosa, como parte del gran mural del propósito divino. «¿Qué más está reservado para nosotros, Señor?», se preguntó en su interior. Así, mientras la ciudad dormía, la fe de un joven transformado florecía, y en los cielos el designio eterno de Dios se desplegaba, iniciando un nuevo capítulo en la historia de la salvación. ¿Qué revelaciones aguardaban en esta travesía de fe, y cómo seguiría Dios guiando a su siervo en la lucha contra las sombras que amenazaban la luz? La respuesta se acercaba, y Timoteo presentía que el plan divino se continuaría manifestando de maneras sorprendentes.
El amanecer llegó lleno de promesas, y la luz del día bañada en oro invadió las calles de Éfeso. La ciudad despertaba con la actividad habitual, pero para Timoteo, ese nuevo día traía consigo la esperanza palpable de lo que Dios estaba por hacer. Tras la conmovedora noche de oración, su espíritu se encontraba indudablemente renovado. Sabía que el desafío no solo era personal, sino colectivo. La comunidad de creyentes se encontraba en una encrucijada que requería firmeza y fe en la verdad del Evangelio. Con la carta aún fresca en su mente, donde cada palabra de Pablo inspiraba valor, Timoteo se dispuso a reunir al pueblo. Hermanos y hermanas, comenzó al congregar a los asistentes. Hoy nos encontraremos en un lugar de revolución espiritual. Espérense en la promesa de nuestro Señor, quien nos ha enviado a ser luz en este mundo oscuro. Mientras hablaba, el viento fresco traía consigo algunos susurros de los incrédulos que decidieron permanecer en los márgenes, expectantes. La mujer que había interrumpido la reunión anterior todavía rondaba, como sombra amenazante, con sus seguidores que deseaban mantener bajo control el viejo sistema místico que les había otorgado poder y autoridad. Sin embargo, la fe de Timoteo se mantenía firme. En su interior, un fuego divino ardía con la certeza de que su llamado no era en vano. Atravesando nichos y callejones, la multitud lo seguía. Cada rostro reflejaba tanto ansiedad como esperanza, una lucha interna entre lo nuevo y lo antiguo, entre el temor y la fe. En un claro que solía ser el epicentro de las prácticas ocultas, Timoteo se dirigió a ellos con fervor. Hoy el Señor nos ofrece un nuevo comienzo. Su poder se manifiesta a través de nosotros, transformándonos y empoderándonos para rechazar toda obra de tinieblas. Un murmullo de incredulidad surgió del grupo que había sido guiado por la hechicera. ¿Qué sabes tú del poder?, gritaron algunos. Nosotros hemos estado en la senda del poder durante años. Timoteo sintió el desafío en su pecho, pero, recordando la exhortación de su mentor, sintió que la paz de Dios lo cubría. ¿Realmente creen que lo temporal y lo vano puede compararse con la gloria del Dios vivo?, preguntó con voz firme y llena de autoridad celestial. Si el poder de esta tierra es fuerte, mucho más poderoso es aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Sus ojos brillaban con la luz de la verdad divina. Él ha prometido que seríamos más que vencedores. La congregación comenzó a verse afectada por la pasión de Timoteo, y una oleada de fe comenzó a fluir en el aire. Como Timoteo comenzaba a proseguir con su mensaje, un estremecimiento sacudió la escena. Las sombras de lo oculto comenzaron a agitarse, desvaneciéndose ante la luz de la palabra. Los ojos de los que habían estado perdidos se abrieron de par en par. Allí, en medio de la reunión, la mujer que había lanzado la provocación se encontraba ahora en batalla espiritual, atrapando a los presentes en un conflicto de fe. En ese momento, un poderoso rayo de convicción iluminó el corazón de muchos. Timoteo se atrevió a extender sus manos y orar, invocando el nombre de Jesús sobre cada persona presente. En el nombre de Jesús, sean libres de toda opresión y sanados en sus cuerpos y almas. Su voz resonaba con la autoridad de un embajador del rey, y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. La atmósfera cambió radicalmente. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de alabanza a medida que el poder de Dios comenzaba a moverse entre ellos. Algunos cayeron al suelo en un acto de humildad y otros se abrazaban entre sí, sorprendidos por la realidad que estaba surgiendo ante sus propios ojos. Timoteo sintió la liberación en el ambiente, la promesa de un avivamiento divino. Así, mientras el cielo se pintaba de colores vibrantes, Timoteo comprendió que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de la profecía que había sido anunciada mucho antes.
Todo esto era parte del plan soberano de Dios, entrelazando la fe de los apóstoles y el poder del Espíritu, mostrando que la luz siempre triunfaría sobre las tinieblas. En su corazón latía la expectativa de la obra que aún restaba por hacerse. Se preguntaba a sí mismo, ¿qué más está preparado en este viaje de fe? ¿Despertará esto un avivamiento sin precedentes? Mientras las alabanzas resonaban, un nuevo desafío asomaba en el horizonte, y una pregunta inquietante llenó su espíritu. ¿Preparará Dios una batalla aún más grande en la lucha entre la fe y la incredulidad? Las respuestas no solo estaban al alcance, estaban en el corazón del plan eterno de Dios, aguardando ser reveladas en el momento perfecto. El bullicio de la multitud se intensificó cuando la luz del día comenzó a abrazar la escena en Éfeso. Danzando en torno a Timoteo, la fe renovada de los creyentes palpitaba como lo haría una sinfonía que se eleva hacia el cielo. Sin embargo, en medio de la alegría, la presencia de la hechicera se tornaba más amenazante. Su mirada feroz y su postura desafiante revelaban que la resistencia apenas había comenzado. De repente, un estruendo resonó en el aire cuando el eco de su voz retumbó. Tú, joven, no sabes nada del poder que habita en esta ciudad. Mis seguidores y yo hemos visto demasiado, hemos tocado lo sobrenatural. Su tono era como un trueno que reverberaba entre los rostros asombrados, desafiando la revelación divina que se estaba desplegando frente a ellos. Timoteo, sintiendo la ansia del momento, respiró hondo. La enseñanza de Pablo resonaba en su mente. No temáis, porque yo estoy con vosotros. Con el espíritu envolviendo su ser, se atrevió a dirigirse a la mujer sin vacilación. Si realmente posees poder, ¿por qué temes ante la luz de Cristo? Él es la senda, la verdad y la vida. Cada palabra salía de sus labios como si fueran flechas lanzadas hacia el corazón de la oscuridad. Los seguidores de la hechicera comenzaron a vacilar. Su fe en lo oculto se veía amenazada por el poderoso testimonio del resucitado. En un profundo clamor, Timoteo levantó sus manos, atrayendo la atmósfera del cielo sobre la tierra. Así como Pedro sanó a los cojos y sanó a los leprosos, en el nombre de Jesucristo se rompen las cadenas que atan a nuestros corazones, que los ciegos vean y los oprimidos sean liberados. Un viento fuerte y turbio sopló desde las profundidades del alma de Éfeso, llevándose consigo la incredulidad y la desesperación. Los rostros de los creyentes empezaron a brillar con una luz celestial, reflejando un cambio sobrenatural. La hechicera sintió que el poder que antes dominaba empezaba a esfumarse como el humo en el viento, y la presión a su alrededor se intensificó. En un giro frenético, intentó recuperar el control, pero la oscuridad que había invocado comenzó a ser despojada. Con cada invocación, el nombre de Jesús resonaba en el aire, sacudiendo los cimientos de la ciudad, y los ecos de los antiguos dioses se desvanecían ante la verdad que estaba emergiendo. Las tensiones espirituales aumentaron, mientras grupos de personas caían, no solo en humildad, sino en reconocimiento de la supremacía de Cristo. El cielo se abría, y Timoteo, como un vigoroso portavoz, sentía el peso de la gloria descendiendo sobre el lugar. Poco a poco, la convocación de fe se transformó en un despertar marcante. Las almas que habían sido cautivas por la hechicera clamaban por el nombre de Jesús, buscando la libertad que nunca habían conocido. Timoteo notó que el camino a seguir se despejaba y la obra que Dios deseaba realizar comenzaba a tomar forma. Pero en el horizonte se cernía una nueva amenaza. Observando la transformación a su alrededor, la sombra tenebrosa de la hechicera se alzó cargada de ira y rencor. «Vuelvo a advertirte, joven, hay más en juego de lo que imaginas», lanzó hacia Timoteo.
Su advertencia resonaba como un eco malévolo de guerra, pues sabía que la lucha espiritual no era solo por los corazones de una comunidad, sino por el propio corazón de la ciudad de Éfeso. Mientras el cielo parecía abrirse y las alabanzas se multiplicaban, el espíritu de Timoteo fue inyectado con una profunda revelación. Una certeza se apoderó de él, llenándolo con el conocimiento de que el plan de Dios era más vasto de lo que jamás hubiera podido imaginar. La batalla no había hecho más que comenzar, y el maestro estaba a punto de poner a prueba la fe de todos. Con la mirada fija en el futuro, se preguntaba, ¿qué derrotas aún espera provocar el enemigo antes de que el definitivo triunfo de Dios se manifieste en nuestra tierra? La respuesta estaba oculta en el profundo misterio del amor y la soberanía divina, aguardando su momento de esplendor. Timoteo, con el corazón palpitante en su pecho, observó cómo la multitud se desnudaba ante la luz del Evangelio. Las sombras de la duda se dispersaban lentamente, pero la amarga voz de la hechicera resonaba como un eco sin fin. No te dejes engañar, joven, el poder de los dioses de esta ciudad no se rinde tan fácilmente, advirtió, mientras su mirada centelleaba con una malicia palpable. Las almas allí congregadas sentían la electricidad en el aire, la tensión crecía como un torrente desbordante. El viento sopló con mayor fuerza y la música de alabanza se convirtió en un clamor ferviente. Con gran determinación, Timoteo se dirigió nuevamente a la hechicera. El poder que presumes conocer es solo sombra ante la luz del Cristo vivo. Estas palabras, impulsadas por el Espíritu Santo, resonaron en el corazón de cada presente, provocando un reavivamiento en los que habían estado bajo el manto de la opresión. Pablo, quien se había mantenido en la penumbra, observaba con ojos llenos de un profundo aliento espiritual. Sabía que en ese momento crucial, Timoteo, su hijo en la fe, estaba convirtiéndose en un instrumento del Señor. Las enseñanzas apostólicas de Pablo salían a flote en cada afirmación de su joven compañero. Lucha, Timoteo, no por poder humano, sino por la verdad que abraza corazones, se susurró para sí mismo, aferrándose a la esperanza de la obra divina que fluía en ese lugar. Conforme las palabras de Timoteo cortaban la oscuridad, un estruendo retumbó entre la multitud. Algunos experimentaban liberación, mientras otros se arrodillaban en reconocimiento del poder transformador de Jesús. La hechicera, sintiéndose acorralada, alzó sus manos en un intento desesperado de convocar los poderes que una vez dominaban la ciudad. «Volveré por más de lo que te imaginas», gritó, su voz reverberando como el retumbar de un tambor de guerra. La multitud comenzó a murmurar, dividida entre la fe que brotaba y el miedo antiguo que todavía habitaba en algunos de sus corazones. Los creyentes, resplandeciendo con la luz de la nueva esperanza, se unieron en alabanza, levantando sus voces con fervor. Mientras esto sucedía, la hechicera intentó volverse a sus seguidores en busca de apoyo, solo para encontrar frialdad donde antes había ardor. ¿Por qué se desvanecen en la fe que está renaciendo? ¿Acaso no conocen el poder del ocultismo?, preguntó, su tono lleno de desesperación. Timoteo sintió en su pecho el peso de la responsabilidad. La revelación de Dios se manifestaba no solo a través de palabras, sino también por el acto de fe de aquellos que, al liberar sus corazones, se aferraban a la promesa de salvación. «Este es el tiempo, este es el lugar», murmuró, como si el Señor mismo le hablara. Y así, con confianza renovada, alzó su voz aún más alto. «En nombre de Jesucristo, pido que toda atadura sea quebrantada y que la verdad prevalezca sobre la mentira». El aire vibró y un estremecimiento recorrió la multitud. La hechicera, sintiendo que su control se deslizaba, lanzó una mirada fulminante hacia el grupo de seguidores de Timoteo, y en su impotencia un grito de furia surgió de sus labios.
La guerra está lejos de terminar, regresaré con más fuerza. Sin embargo, el eco de su desafío fue ahogado por las alabanzas que se erguían como un estandarte de victoria y esperanza en el corazón del pueblo. En el silencio que siguió, un profundo sentido de expectación llenó el aire. Timoteo, con la mirada fija en lo que estaba por venir, comprendía que la batalla espiritual no había concluido. Eran solo los preliminares de una contienda mayor. Un murmullo de reflexión se extendió entre los presentes, mientras ellos ponderaban no solo sus nuevas creencias, sino también los estragos del antiguo camino. Lo que la hechicera no podía saber era que dentro del plan soberano de Dios, incluso su furia y sus múltiples intentos por retomar el control estaban siendo utilizados para la gloria de su nombre. En el fondo de su ser, Timoteo comprendía que el verdadero reto se desplegaría en los corazones de aquellos que todavía luchaban contra la luz. ¿Serían capaces de mantenerse firmes ante la oscura amenaza que no dejaría de acechar? El tiempo traería la respuesta, pero lo que venía reclamaría una fe más grande y fortalecida. El propósito divino era como un río profundo, fluyendo hacia el cumplimiento de promesas antiguas, y el desenlace de esta batalla estaba inscrito en el vasto amor y la soberanía del Señor. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte con tonos cálidos de dorado y rojo, un recordatorio del esplendor del Creador. La multitud, aún vibrante por el reciente clamor de victoria, se hallaba en un estado de profunda reflexión. Timoteo, con el fervor del espíritu en su interior, aspiraba a observar los rostros cambiantes de quienes habían escuchado la verdad que liberaba. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó uno de los asistentes, un hombre de mediana edad que había sido tocado por el mensaje. Su voz temblaba, un eco de su convicción recién despertada. Timoteo, sintiendo la responsabilidad del momento, se acercó y con voz firme respondió: «Dediquémonos a la oración y a la enseñanza, fortalezcamos nuestras nuevas creencias en el amor del Señor y seamos luz en este lugar oscuro». Los corazones que habían estado cautivos comenzaban a palpitar con la esperanza renovada. Sentían el deseo de congregarse, conocer y ver el poder del Evangelio en sus vidas. Mientras la comunidad se organizaba, Pablo se acercó a Timoteo, lleno de orgullo por el desarrollo espiritual de su discípulo. «Hoy has comenzado una gran obra, hijo mío. Sigue siendo un ejemplo de fe. El verdadero desafío es cultivar esta nueva familia en la fe. Recuerda lo que se dice en Hebreos 10:24-25, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Esa es nuestra llamada ahora». Timoteo asintió, comprendiendo la profundidad del desafío que tenían por delante. Sin embargo, mientras hablaban, la atmósfera se tornó pesada. La hechicera, aunque retirada, comenzó a murmurar entre los suyos, tejiendo planes oscuros y revelando la tormenta que se cernía sobre la comunidad de creyentes. Los temores antiguos que había sembrado aún florecían en algunos corazones. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, la multitud se reunió para orar. Sus voces se entrelazaban en un clamor a Dios, buscando fortaleza y revelación. Timoteo, alzando su mirada hacia el cielo, sabía que cada oración era una resistencia a las sombras que acechaban. «Señor, fortalece nuestras almas contra la maldad. Que cada corazón hable con valentía y se aferre a la esperanza que solo tú puedes ofrecer», clamó, sintiendo que el Espíritu llenaba el lugar. Mientras las horas pasaban y la oscuridad se hacía densa, un súbito estremecimiento recorrió el ambiente. Un espíritu de percepción saturó a los presentes, y Timoteo leyó el temor reflejado en sus rostros. «No teman, pues la promesa de Dios nos cubre», enfatizó, sus palabras resonando con la autoridad de alguien que, sabiendo lo que estaba por venir, podía ofrecer consuelo.
Sin embargo, sin que lo supieran, un nuevo giro estaba a punto de desatarse en la trama divina. La hechicera había concertado un extraño encuentro con aquellos que había ensombrecido, tratando de recuperar a sus seguidores que amenazaban con desvanecerse ante el brillante resplandor del Evangelio. «Los volveré a atraer, y esta vez más fuerte», susurraba, llena de una determinación desenfrenada, mientras oscuros pactos se formaban en la noche. El cielo temblaba como si estuviera al tanto de las fuerzas en movimiento. Timoteo, sintiendo una urgencia y el peso de la providencia, se preguntaba, ¿cuál será el siguiente paso del Señor en este plan soberano? ¿Cómo se revelará su gloria en este desafío? En ese momento de profunda inquietud, las palabras del Salmo 121 resonaron en su mente. «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». La promesa de Dios se hacía cada vez más palpable, y la certeza de que el desenlace ya estaba trazado lo llenaba de esperanza. Mientras el viento susurraba entre los árboles, un nuevo amanecer estaba en el horizonte. La copa de los cielos se preparaba para derramar nuevas revelaciones. ¿Sabían ellos realmente lo que estaba por venir y cómo su fe podría ser desafiada y perfeccionada en la tempestad? El tiempo lo revelaría, pero lo que estaba claro era que el verdadero combate apenas comenzaba en el corazón de cada creyente. Dios tenía un plan mayor, y su gloria se manifestaría a través de ellos, aún en la adversidad. La mañana surgió entre nubes plateadas. La luz del día iluminaba cada rincón del pequeño lugar donde la comunidad se había reunido. El sonido de las olas del mar rompía contra la costa cercana, como si la creación misma estuviese atenta al clamor de los hombres. Timoteo, acompañado por Pablo, se preparaba para lo que sentía que sería un momento definitorio para la iglesia. La enseñanza que recibirían estaba destinada a energizar sus corazones aún no afianzados en la fe. «Todos nosotros somos testigos de su luz», comenzó Pablo, su voz resonando con firmeza y alegría. «La obra que Dios ha comenzado en nosotros es maravillosa, pero debemos conocer su palabra. Ellos necesitan saber la verdad que puede liberarlos de las cadenas de la oscuridad». La asamblea entonces se dispersó en grupos pequeños, buscando cada uno profundizar en la sabiduría divina. Timoteo, sintiendo la guía de su mentor, tomó un grupo. Con la escritura abierta ante ellos, comenzó a explicar con pasión los principios del amor de Dios y de la salvación que había en Cristo. De repente, el ambiente se tornó inquietante. La hechicera, sin ser vista, había encomendado a sus seguidores que observaran cualquier movimiento de aquellos que desafiaban su dominio. «Todo está en juego», murmuraba uno de ellos, con un brillo maligno en sus ojos. Timoteo, incapaz de ignorar la atmósfera pesada, dirigió su mirada más allá de sus hermanos en la fe. «Hermanos, no dejemos que el miedo o la duda nos desvíen de nuestra misión. Recordemos lo que está escrito en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Aumentaba su fervor, y a medida que compartía, los corazones empezaban a ardientes con fervor. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que la batalla que enfrentaban no era solo física, sino espiritual. Un eco de advertencia resonaba en su mente. La hechicera nunca se rendirá, la guerra está en marcha. Aquella tarde, mientras enseñaban, los seguidores de la hechicera comenzaron a congregarse en secreto, tejiendo sus propios planes para recuperar aquello que sentían que les había sido arrebatado. Bajo la luz tenue de una antorcha, susurros de invocaciones oscuras llenaban el aire, preparando el escenario para el enfrentamiento que estaba por venir. La inquietud crecía, pero Timoteo se aferraba a la promesa de que el Señor estaba trabajando en medio de esta adversidad. «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?», se repetía en su corazón, en busca de fortaleza dentro de la incertidumbre.
Esa noche, después de un largo día, la comunidad compartió un momento de oración, invocando el poder del Espíritu Santo. Timoteo, sintiendo una fuerte unción, se levantó y proclamó: «Señor, no permitas que nuestras almas se desvíen. Justo como Moisés levantó su bastón para abrir el mar, que nuestra fe levante muros de separación contra la oscuridad». Entonces un estremecimiento recorrió el aire. Una luz resplandeciente brilló sobre ellos, y muchos cayeron de rodillas, sintiendo la presencia del Altísimo rodearles. Timoteo comprendió que el poder de Dios, presente en medio de ellos, estaba a punto de desatarse. Mientras las oraciones ascendían, la presencia de la hechicera aún rondaba entre las sombras, observando y buscando maneras de dividir y conquistar. «Esta fe no se mantendrá», murmuró, con rencor brotando de sus labios. «Esta vez sembraré confusión y miedo en sus corazones». Cuando, de repente, una voz resonante atravesó las paredes del silencio, como un trueno que corta la noche. «¿Estás preparado, Timoteo? Este será tu momento. La prueba es inminente, y prepararé un camino para ti». Era el susurro divino que prometía que todo se alinearía conforme a su voluntad. Mientras el sol comenzaba a despuntar por el horizonte, un nuevo amanecer traía consigo la certeza de que el desafío no solo era inevitable, sino que llevaría consigo una revelación del poder y la gloria de Dios. La agitación del corazón de Timoteo se transformó en expectación, sabiendo que la soberanía de Dios estaba a punto de manifestarse en el fragor de la batalla espiritual. ¿Sería su fe suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? ¿Y cómo se desplegaría el plan de Dios en este combate? La respuesta aguardaba entre las sombras. A medida que la luz del nuevo día iluminaba las tierras circundantes, Timoteo se sintió renovado en su propósito. Las palabras de Pablo resonaban en su mente, recordándole la grandeza del llamado que tenían. Cada paso hacia la comunidad era un paso hacia la incertidumbre y la esperanza entrelazadas. «Ciertamente, Dios ha preparado un camino», se decía mientras se unía a los demás para orar. Juntos buscaban la dirección y el poder de Dios, clamando por sabiduría ante el inminente desafío. La atmósfera estaba impregnada de una expectación palpable, casi eléctrica. No eran solo hombres y mujeres, eran guerreros y guerreras de la fe, preparados para enfrentar la oscuridad que se acercaba. «Aunque andemos en la carne, no militamos según la carne», recordó uno de los ancianos, su voz firme y clara, evocando 2 Corintios 10:3. Mientras ellos se reunían, la hechicera se preparaba. Al observar desde lejos, sus ojos anhelaban sembrar discordia en el corazón de los creyentes. «Despertaré sus temores», murmuraba, mientras un horrible aire de confusión y división comenzaba a remolinarse a su alrededor. Su magia, una sombra oscura contra la luz de la verdad, se entrelazaba con susurros maliciosos que danzaban en el aire, buscando colarse en los corazones de los desprevenidos. «El miedo es una herramienta poderosa», pensaba, alimentándose de la duda que esperaba encontrar. Sin embargo, en medio de esta creciente tensión, Timoteo había recibido una revelación. «Dios no nos ha dado un espíritu de temor», sostuvo en voz alta, recordando a sus hermanos la promesa en 2 Timoteo 1:7. Él sintió dentro de sí un ardor por compartir su revelación, un fervor que pronto se convertiría en acción. Con la escritura abierta en sus manos y la inspiración del Espíritu, se dirigió a la multitud ansiosa. «Amados hermanos, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». La voz de Timoteo se alzó con un poder que recordaba a lo que el mismo Pablo había enseñado.
La comunidad comenzó a alzarse, su atención aguzada, su fe renovada. No obstante, la hechicera acechaba, sus planes diabólicos se entrelazaban con las ansias de su gente por desmantelar la fe vacilante. Deberé desatar vientos de confusión, pensó satisfechamente, mientras se preparaba para llevar su maldición a la congregación de creyentes. Esa mañana, mientras los seguidores de Timoteo levantaban sus manos en adoración, unos gritos desgarradores surgieron de entre las sombras. Un grupo de personas, bajo el oscuro hechizo de la hechicera, irrumpió en la reunión, danzando con furia y rencor, proclamando maldiciones que golpeaban como lanzas. ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué no le salva? Las palabras como cuchillos atravesaron el aire, pero en aquel instante Timoteo recordó las promesas de su maestro. «Callen», gritó, con fuerza que resonaba como un trueno. «No permitiremos que la mentira ahogue la verdad. Mi Dios es un refugio y fortaleza, un socorro bien presente en las tribulaciones». Mientras hablaba, un viento sobrenatural comenzó a soplar, el ambiente se electrificaba y muchos fueron tocados por un poder que trascendía la realidad. El terror que la hechicera había sembrado comenzaba a desvanecerse ante la firmeza de la fe de Timoteo. De repente, un destello de luz pareció partir las nubes, iluminando la reunión con un brillo sobrehumano. En ese momento, la voz del Altísimo resonaba en el corazón de Timoteo. «Cuando estés en prueba, yo me manifestaré. Prepárate, porque mi plan es mucho más grande de lo que imaginas». Era un asombroso recordatorio de que el conflicto estaba orquestado por la divina soberanía de Dios, que estaba a punto de revelarse con una gloria inexplicable. ¿Cuál sería la victoria de Dios en esta batalla y cómo se revelaría su plan en medio de este asalto espiritual? El eco de la verdad aguardaba, listo para estremecer hasta los límites del reino de la oscuridad. Timoteo sintió el peso de las palabras del Altísimo resonando en su ser, llenándolo de una certeza firme. La reacción del pueblo fue inmediata. Al escuchar la palabra de poder de su líder, los corazones de aquellos que estaban sumidos en la confusión comenzaron a enardecerse. El eco de la adoración a Dios se levantó como un torrente, abrumador y liberador, en respuesta al llamado de su líder. «No temáis, pues el Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza», proclamó Timoteo, su fe brillando como un faro en medio de la tormenta. Mientras la multitud clamaba a Dios, la hechicera comenzó a perder su control. Llenos de ira, sus seguidores replicaron con rabia. «Ciertamente el poder de nuestra diosa es más fuerte que tus palabras», gritaron, pero en lo profundo de sus corazones la discordia empezaba a florecer. La tensión se palpaba en el aire, una batalla entre la luz y la oscuridad que amenazaba con desbordarse. Timoteo avanzó con resolución, levantando sus manos en señal de adoración, invitando al Espíritu Santo a llenar la atmósfera. «Hermanos, cada uno de nosotros es un testigo del poder de Dios. No dejemos que la oscuridad nos consuma. Confiemos en su promesa. La batalla no es nuestra, sino del Señor», exclamó, convencido de que su fe podía actuar como un escudo protector contra las fuerzas que se alzaban en contra del Evangelio. Mientras los rezos fluían, la hechicera, sintiendo el aumento del fervor espiritual, buscó arrebatadamente la manera de retomar la influencia que había perdido. Con un grito ensordecedor, levantó sus manos hacia los cielos. «Demonios de confusión, venid a mí, embriagad estos corazones con miedo y duda», ordenó, invocando fuerzas de la oscuridad. La atmósfera vibró y un escalofrío recorrió a cada persona consciente de la lucha que se desataba más allá de lo visible. Pero a medida que la oscuridad parecía crecer, una oleada de luz comenzó a manifestarse entre los creyentes. Timoteo, sintiendo esa presencia, clamorosamente levantó su voz. «Haced frente a la oscuridad. Cuán grande es nuestro Dios que ha vencido la muerte y ofrece libertad a todo aquel que cree». Con esas palabras, el poder del Espíritu Santo descendió sobre ellos como un torrente. El amor divino comenzó a envolver a cada persona, cimentando sus corazones en una fe indestructible.
Los murmullos de confusión de los seguidores de la hechicera se tornaron en gritos incesantes mientras sintieron el impacto del amor de Dios inundar sus vidas. Muchos cayeron de rodillas, quebrantados por la luz, y el temor que antes los había mantenido atados a la hechicería comenzó a desvanecerse. La hazaña del Espíritu en ese momento fue una doble victoria, la restauración del pueblo de Dios y la dispersión de las sombras que amenazaban con devorarles. Entre ellos, la hechicera sintió que sus poderes comenzaban a desvanecerse. «¡No! ¡No puede ser! ¡No me arrebatarán lo que me pertenece!», gritó, su voz llena de desesperación y furia, pero no había vuelta atrás. La comunidad, impulsada por el poder del Altísimo, comenzó a unirse en clamor. «¡En el nombre de Jesús, sal de aquí!», resonó una voz entre la multitud. Las proclamaciones de libertad llenaban el aire, rompiendo las cadenas de engaño que habían mantenido cautivo al pueblo. Mientras la batalla se intensificaba, Timoteo sintió una unción especial, una convicción tan profunda que sabía que Dios estaba llevando a cabo una obra milagrosa. Como un guerrero de la fe, se plantó ante la hechicera, quien recolectaba lo que le quedaba de poder. «No puedes vencer la verdad que ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado a ti», declaró Timoteo con firmeza. Con una súbita embestida, la hechicera lanzó un hechizo oscuro. Pero en ese instante, el Espíritu Santo actuó en Timoteo, dándole la revelación de la autoridad que tenía en Cristo. «Detente», proclamó, «por el poder del nombre que está sobre todo nombre, te ordeno que salgas y nunca más vuelvas». La luz que brotaba de su ser era inquebrantable, irradiando esperanza y victoria. Un grito desgarrador salió de la hechicera y, en un giro dramático, sintió cómo su hechicería se quebraba al contacto con el poder del Espíritu Santo. Mientras caía al suelo, comenzó a convulsionar, liberada de las cadenas que la habían mantenido atada, y los que habían sido perjudicados por su oscuridad miraban atónitos. Finalmente, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, el clamor de la victoria resonó en las calles de Éfeso. Los seguidores de Timoteo, llenos de júbilo, glorificaron a Dios por la obra que había hecho entre ellos. La liberación de la hechicera se convirtió en testimonio de que la luz de Cristo había prevalecido sobre las fuerzas de la oscuridad. Timoteo, agachándose, levantó la mirada hacia el cielo, agradeciendo en su corazón al Señor por dejarlo ser parte de su plan. Pero en su espíritu sentía un murmullo de advertencia. El triunfo era hermoso, pero sabía que la batalla no había terminado. A lo lejos, el eco de las sombras seguía resonando, un recordatorio de que en el plan soberano de Dios, el conflicto medía no solo la fe de un pueblo, sino toda la región. ¿Qué caminos aún debemos recorrer, Señor? ¿Qué más hay en tu grandioso plan?, se preguntó. La historia de sus vidas, la historia de la salvación en Éfeso, apenas comenzaba a desplegarse. El verdadero desafío de avanzar en la fe estaba a la vuelta de la esquina. Todo el pueblo aguardaba, listo para ver cómo Dios transformaría su calma en nuestra batalla espiritual e iría revelando la magnificencia de su gloria.